Bien, nos vamos a la conversación de esta mañana. Estamos listos para iniciar Voces del Poder junto a nuestros panelistas invitados para este viernes. Nicole Cardoch, ex subsecretaria general de Gobierno, está con nosotros. ¿Cómo está, Nicole? Hola, muy bien, muchas Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y Julio Samit, ex ministro de Bienes Nacionales, director ejecutivo del Instituto República. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros al cierre de esta semana. Una semana súper noticiosa, por cierto. Pasaron cositas. Pasaron algunas cosas. Noticioso estos 2 meses de gobierno, creo yo. Sí, también. Toda la semana... Llevamos varios años noticiosos, para ser sincero. Pongámoslo en perspectiva. Es verdad, para ser justo, es cierto. No, pero esta semana el foco en la Comisión de Hacienda, por supuesto. Sí. Estuvieron bien intensas las conversaciones. Pasó mucho, además, porque fue el CFA, fueron economistas de distintas tendencias a dar su visión. Está el reporte del FMI, entonces hubo harto insumo, diría yo, para la discusión política. Y finalmente ayer se aprueba la idea de legislar, solo votos oficialistas, el PDG se abstuvo en este escenario. Julio, ¿cómo ves tú eso? ¿Es un triunfo para el gobierno? Bueno, naturalmente es un triunfo para el gobierno. La aprobación de la idea de legislar es un puntapié inicial, un proyecto de ley. No es meramente una discusión, sino que es un proyecto de ley que ya está avanzando, que está en curso. El gobierno ayer pudo dar este primer avance creo que con 8 votos versus 4 que lo rechazaron y 1 abstención, es una mayoría en la Comisión de Hacienda. Naturalmente tiene esta nota amarga de que fue solo con voto oficialista, aunque contundente, pero solo voto oficialista, y yo espero que a lo largo de la discusión legislativa se puedan ir sumando más apoyos al proyecto. Ahora bien, ¿con qué cosa uno debiera quedarse? Primero la tendencia, o sea, la gran alegría que yo creo que los partidarios de este gobierno tenemos es que este es un proyecto de ley que está discutiendo si vamos a rebajar impuestos y vamos a poner el foco en el crecimiento, la inversión y la generación de empleo, o si vamos a usar la receta tradicional de aumento de impuestos y de gasto público. Bueno, ahí ya hay un primer gran triunfo, yo te diría más que incluso legislativo, cultural. O sea, hoy día el país está discutiendo rebaja de impuestos y no como lo ha presentado permanentemente la izquierda de aumento de tributo. Una segunda cosa es que en el marco de la discusión legislativa este proyecto de ley naturalmente puede perfeccionarse, sumar nuevo apoyo, y hay cierto espacio para discutir cosas como por ejemplo el crédito tributario al empleo, ver cómo subsiste con el subsidio permanente o incluso la existencia de un IFE laboral. Eso en materia de la discusión legislativa. Yo veía en los titulares de CNN que decían, oye, la oposición dice que eligió la vía de las indicaciones para participar de esto. Bueno, es que no tiene otro camino. ¿Qué otro camino existe para una discusión legislativa que no sean las indicaciones, por supuesto? Y las indicaciones son los medios que el gobierno tiene para perfeccionar el proyecto, pero también la oposición. Y yo espero que ahí hay un aporte muy sustantivo y conozcamos las cartas de la izquierda y no solo sea rechazo a la idea de legislar, sino que digan, si usted quiere compensaciones, díganos cuál. Nicole. Sí. Yo creo que cuando estamos hablando de la mega reforma, que es una reforma estructural importante en materia económica principalmente, hay otras materias que yo todavía no entiendo por qué están en el proyecto de ley, pero bueno, ahí están como con ciertas normativas. Pero lo que yo creo es que yo no lo tomaría tanto como un triunfo o un triunfo así acérrimo del gobierno, porque creo que se haya aprobado en una comisión que sabíamos que el oficialismo tenía mayoría, no debería ser tanta sorpresa. El PDG se abstiene, pero yo creo que gobernar no es solamente atrincherarse en ciertos dogmas económicos, como lo que hemos visto en el último tiempo, particularmente al ministro de Hacienda, sino también escuchar otras posiciones. Creo que la discusión que se llevó en la Comisión de Hacienda estuvo bien marcada por harta polémica, pero yo espero que el tono cambie, que la forma de cómo se va a tramitar esto, que va a afectar evidentemente a la gran mayoría de los chilenos, tenga una percepción, o al menos sea abierto el gobierno a tener y a generar más diálogo. Pero el gobierno ha generado esos espacios con algunos sectores. Con algunos sectores, con algunos sectores. Con el PDG tuvo ahí algunos, diría yo, como desencuentros, acuerdos que supuestamente no se cumplieron, pero están ahí en las conversaciones. La Democracia Cristiana también fue esta semana a La Moneda, lamentablemente, a quejarse más por cómo se había tratado al presidente de la Democracia Cristiana por parte de un ministro de Estado como el ministro Pouge en su visita al Biobío. Y yo creo, bueno, ya han dicho además que están en contra de algunas disposiciones importantes, y uno de sus votos en contra de la Comisión de Hacienda fue de una diputada de la Democracia Cristiana. Ahora, Nicole, de todas maneras, la oposición va a presentar indicaciones a este Se va a presentar indicaciones. Ya se presentaron. En la línea de lo que decía Julio, de decir, ok, si están criticando el déficit fiscal, ¿compensemos de esta y otra manera? O sea, primero, no solamente en términos de compensaciones, sino también ir al centro de lo que significa este proyecto de ley.
Vuelvo a decir, este proyecto de ley se basa en dogmas económicos que no han sido demostrados. No hay ningún país en el mundo, ningún país de la OCDE, por ejemplo, que haya bajado el impuesto a la primera categoría sin compensación y que haya sido exitoso. No hay. Este proyecto de ley no genera ninguna compensación y genera muchas incertezas. Y yo en este solo quiero poner un punto que a mí me genera especial preocupación. La propuesta de eliminar el pago de contribuciones a mayores de 65 años es una propuesta regresiva. Lo han dicho los alcaldes y me alegro además que los alcaldes de oficialistas, en este caso, de Chile Vamos y también de otras, bueno, de Chile Vamos en realidad porque creo que el Partido Republicano no tiene alcaldes, pero de Chile Vamos le hayan presentado también esto al presidente de la República en un encuentro que tuvieron esta semana. Bien. Porque la incertidumbre que quedan los municipios al no saber cómo va a ser la compensación de lo que se recauda por el pago de contribuciones y que va directamente al Fondo Común Municipal, creo que es muy grave. Julio. Sí, vamos por parte, porque la primera cosa respecto a las compensaciones, y lo hemos dicho ya varias veces y aquí mismo en este panel, las compensaciones existen múltiples, ¿cierto? Hay una que es la disminución del gasto público, otro es el crecimiento y la innovación para generación de empleo, también existe la deuda pública y el aumento de impuestos. Ahí hay cuatro de las principales compensaciones que los países... ¿Aumento de impuestos sí podría ser? No, esas son las compensaciones tradicionales. Ajá. ¿Cuál es la que ha usado la izquierda cada vez que quiere compensar algo? Es aumento de impuestos y deuda, y el gobierno del presidente Boric lo sabe muy bien. Ahora, aquí está una receta que es distinta, que no ha sido tan utilizada, y en eso Nicole tiene razón. Estamos acostumbrados permanentemente a subir impuestos en Chile. Desde el año 90, cada reforma tributaria subió impuestos, y la reforma tributaria de la presidenta Bachelet del 2014, lo que hizo fue aumentar los impuestos, estancar la inversión y el crecimiento y la creación de empleo. Y por primera vez ayer, Sebastián, por primera vez, después de 12 años de saber que era una mala reforma, economistas de izquierda reconocen que fue un error. Y ayer teníamos a Andrea Repeto, que tú la citaste la última vez que estuvimos aquí, y tuvimos a Alejandro Mico diciendo que fue un error, que estancó la inversión y que vivían en un mundo paralelo que el Estado crecía. Te doy un ejemplo. En los últimos 10 años, el país creció su PIB per cápita en 1%. El gasto público creció 4,3%, porque la izquierda cree que la plata cae como de manada del cielo. Y no, la plata sale del bolsillo de las personas, y si tú a las personas les pones cargas más pesadas, cada vez están aportando menos. Y no es deber de las personas mantener al Estado. El Estado tiene un deber mínimo de conservación del orden público, de generar condiciones, pero yo no trabajo todos los días para mantener una serie de burócratas, trabajo para mantener a mi familia. Lo concreto es que efectivamente hay un déficit que genera este proyecto que no está cubierto. No, son 9 señales que levanta como alerta el CFA en ese sentido. Claro, pero el CFA fue a la comisión, pero también fue el director de presupuesto. Y el director de presupuesto explicó punto por punto cada una de las advertencias del CFA. El CFA que dice, mira, aquí ojo que es deficitario. Lo mismo ya lo sabíamos, y lo dice el propio informe financiero. El informe financiero dice que hasta el 2032 es deficitario. Del 32 en adelante genera superávit. Bueno, ¿qué hacemos en estos 6 años? Bueno, el gobierno lo ha dicho una y otra vez. En el mediano plazo, compensación vía crecimiento. En el corto plazo, Sebastián, compensación vía disminución del gasto público. Y por eso el director de presupuesto informó que ya se ha reducido el gasto público en $2.000 millones. Y es un gasto público que vale la pena. Por eso lo que decías tú, Nicole, de las contribuciones. Yo me caen bien los alcaldes, son la capilaridad social, son los más cercanos a la necesidad de la gente. Pero si hay un gasto público que no se ha controlado, es el de los alcaldes. Y aquí la Contraloría ha advertido que hay municipios que se gastan parte importante de su presupuesto en la fiesta de la primavera, en la fiesta del verano, en la fiesta de la fruta, en la fiesta de la lluvia, en la fiesta del sol. Entonces, bueno, ¿por qué no estudiamos también el gasto público? Yo no tengo ningún problema en compensar el gasto de las contribuciones, los ingresos de las contribuciones del alcalde, pero revisemos el gasto también de la municipalidad. Pero es regresivo efectivamente. Es que depende, ¿no? Pero es que, primero, si queremos discutir de las contribuciones, partamos del principio. ¿Es justo un impuesto a las contribuciones de pagar un impuesto por algo que es tuyo? Piensa tú, es como que nosotros cobráramos impuestos por tener un computador. La gente que se compra una casa paga impuestos. Es ampliamente utilizado en distintas partes del mundo como instrumento de recaudación, porque es súper efectivo además. Bueno, pero también, oye, y es muy focalizado. Muy justo. Que el impuesto sea efectivo de cobrar no lo hace justo. La benzina es un impuesto tremendamente fácil. Pero que esté focalizado sí lo hace más progresivo en ese sentido, ¿no? Pero solo para poner la pelota... Solo terminar el punto, es que yo creo que aquí hay una discusión mayor respecto a las contribuciones, si es justo o no. El permiso de circulación es un impuesto al patrimonio. Si tú no usas el auto durante un año, igual pagas permiso de circulación. Entonces no es un permiso por circular, es un pago por tener un auto. Y cuando uno compra una casa, paga impuesto en la generación de plata para ahorrar el pie. Paga impuesto a la hora de pedir el crédito hipotecario y paga impuesto cada vez que su sueldo paga ese crédito. Y además paga las contribuciones. Bueno, nadie está discutiendo hoy día eliminar las contribuciones. Lo que estamos haciendo es a personas cuya casa vale avalúo fiscal 60 millones de pesos. Eso es. Esta no es la casa de Luxich, no es la casa de los diputados o los senadores. Es la casa de un profesor, de un empresario, de un pyme, que vale 60 millones de pesos de avalúo.
y que en el peor El momento... 75% de las viviendas están exentas hoy día. Exenta, pues, pero oye, pero de que... las personas mayores que tienen De las vivienda, personas mayores, que es exactamente. o sea, De ese las segmento personas estamos hablando. mayores que tienen vivienda hoy día en Chile son el 34%. De ese 34%, el 77% no paga contribuciones. Claro, y hay un porcentaje más arriba de personas cuya casa vale 60 millones de pesos, 60 millones de Pero pesos. conversémoslo, o sea, si el tema porque de eso la no es lo más rico, eliminación, po. no, es que la eliminación de las contribuciones yo creo que podría conversarse si tiene algún límite. Yo creo que generalizar el no pago de contribuciones a las personas mayores evidentemente es una medida regresiva, pero lo más preocupante es que el pago de contribuciones ¿Pero por es qué? el impuesto territorial de los que tenemos más sostenible y más justo que ¿Pero tienen, por por qué? ejemplo, las comunas, porque en lo Entonces- concreto, ¿por qué es regresivo? Pero- Porque el pago de las contribuciones, principalmente, más del 50% de lo que se recauda por el pago de las contribuciones, se recauda en las 5 comunas que más concentran Así es. la Y lo riqueza paga- en Chile. y lo paga gente Y que en no sabemos general, cuánto para gana. que la gente lo sepa en su casa, ¿por qué afecta a los municipios? Porque el pago de las contribuciones, lo que se recauda, va al Fondo Común Municipal. Los municipios más vulnerables en todo nuestro país dependen mayoritariamente del Fondo Común Municipal. que reclaman La los Pintana, alcaldes. 90% de todo el presupuesto de La Pintana depende del Fondo Común Municipal. Isla de Pascua, el 100%. Oyagüe, el 100%. Pero eso no lo hace Quinta justo. Normal, 50%. Pero eso no lo hace justo. Y lo que está presentando el gobierno es la eliminación del pago de contribuciones sin ningún tipo de compensación, diciendo que va a compensar, creo, a través de la ley de presupuesto, cierta cantidad de dinero al Fondo Común Municipal. Eso, del ¿Pero qué gobierno hacen central. los Bien, municipios pero- con menos plata? Oye, pero aquí hay Julio. dos problemas que yo creo que son más sustanciales, porque vamos al tema de fondo, es que las municipalidades dependan de un impuesto, no hace ese impuesto bueno ni justo, ¿ya? Podemos ponernos creativos y pensar otra forma de financiar las municipalidades. Las municipalidades pueden ver cómo apretarse el cinturón, pueden ver si la dotación que tienen es la suficiente o no es la suficiente. O sea, salgamos de la perspectiva permanente y clásica de este país de los últimos 10, 15 años, de que hay un gasto y hay que financiarlo. Y nadie cuestiona si ese gasto es correcto o no. Tenemos un Instituto Nacional de la Juventud, cuyo presupuesto es 8.800 millones de pesos. El 90% de ese gasto es sueldo. Es sueldo, y a la gente joven le llega el 0,7% del presupuesto, según ha indicado la propia ministra de Desarrollo Social. Entonces, pensemos el gasto. Sí, en eso terminar el punto. estamos de acuerdo, hay que Pensemos el repensarlo, gasto. pero esta no es la forma. Entonces, el hecho de que una municipalidad se financie con el Fondo Común Municipal, oye, yo tengo la misma preocupación que Nicole por Oyagüe, por Río Verde, por Isla Pascua, pensemos cómo financiarlo. Pero que lo financien personas que le están embargando la casa porque no tiene plata para pagar las contribuciones, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuándo fue la última persona mayor que se le embargó la casa? Déjame terminar ¿Cuándo el punto, fue? déjame terminar el punto para que la gente lo entienda. Pueden revisar Porque un tú lo- reportaje de por- CIPER por- que en los últimos años no hay ninguna persona mayor a la porque- que se le haya embargado la pero casa déjeme ver por el punto, no pago de contribuciones, para porque- dejarlo es un bien punto claro. relevante. Es que es un punto Julio. muy relevante. ¿Por qué lo digo? Porque al final tú tienes personas que le cobras por cuánto es su patrimonio y no por cuánto ingresa. Los impuestos tienen que ser a la creación de recursos, no a lo que tú ya tienes acumulado. Por eso José Gregorio proponía que quizás ese pago de contribuciones quedara pendiente hasta el momento en No. que esa persona pudiera Pero- vender la Pero, José, vivienda. pero o ¿por qué eventualmente tiene que venderla? Pero si trabajó toda No, no, su no. vida para ahorrarla. Cuando esa persona, adulto mayor, muere, por ejemplo, una vez que se liquida la casa en la herencia, se pagan las contribuciones que están pendientes y que esa persona no pudo pagar porque efectivamente no tienen los flujos suficientes. Está bien, pero de nuevo yo por eso me gusta mucho discutir la legitimidad de ese impuesto, Sebastián, porque al final tú tienes una persona que puede vivir en Ñuñoa, tú dices las 5 comunas más ricas de Chile, Ñuñoa, Providencia. Bueno, ahí hay una persona que era profesor, se compró una casa, llegó el metro, hicieron una plaza, llegó a un supermercado, subió el avalúo de esa casa y empezó a subir las contribuciones. Esa persona le subió el sueldo. Si tiene Julio, ingresos lo menores más a un millón de y pesos, lo no más paga probable es que esa contribución. persona tenga exención en el pago de Ahora, contribuciones. no, sí, pero- En lo pero concreto, para sí, avanzar en el sí. punto, me gustaría retomar un O sea, espérate, no hay un una problema idea. de contribuciones. Me- O sea, no hay un problema de la gente. Me gustaría tomar un punto que planteó Julio, Nicolás, a ver qué piensas tú. Julio habla del triunfo cultural ya de estar discutiendo una rebaja de impuestos. Y efectivamente hay otros partidos de la oposición, como la DC o el Partido de la Gente, que están allanados a esa idea, ¿no? Están negociando por otras partes y otros mecanismos de beneficio a la clase media. Entonces, quería dejar planteado ese tema para que al regreso de la pausa conversemos sobre ese supuesto triunfo cultural, como dice Muy Julio, bien. que me parece bien interesante. Estamos junto a Julio Zanetti y Nicole Cardoche aquí en Voces del Poder. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio.
AM. Estamos de vuelta, Voces del Poder, aquí en CNN Chile Radio, en una entretenida conversación junto a Julio Isamit y Nicole Cardot. Nicole, te había dejado planteada la idea de este triunfo cultural, como lo plantea Julio, de discutir una rebaja de impuestos. Es una idea que efectivamente está tomando harto respaldo político. Hay otras discusiones en detalle, pero la discusión, ok, bajemos los impuestos para estimular el crecimiento, gana terreno. ¿Tú lo ves de esa forma también? Sí, yo no diría ahí, no me aventuraría como Julio a decir que es un triunfo cultural. Hay que recordar que también hubo una propuesta de una reforma tributaria que no se aprobó finalmente en el gobierno anterior, que también tenía una propuesta de bajar el impuesto de primera categoría con compensaciones completamente distintas en un contexto también muy distinto. Lo que yo creo acá es que no hablaría de un triunfo cultural, porque creo que la discusión o el debate público se ha tornado bien crítico a todos los aspectos de la reforma. Y creo que eso, sobre todo esta semana, que podía estar más como en el sector político, pero esta semana se ha confirmado por entidades técnicas muy importantes. Las advertencias que da el Consejo Fiscal Autónomo, el informe del Fondo Monetario Internacional, lo que ha dicho también el Banco Central. O sea, son cosas que te van construyendo una alerta demasiado grande, como se dice más coloquialmente, son red flags que hay que de alguna forma mirar. O sea, si están todos los organismos técnicos que hemos respaldado, y que yo estoy muy contenta además que el Consejo Fiscal Autónomo haya trabajado son observaciones preliminares, pero en un trabajo muy transversal que nadie podría decir que corresponden más a un sector sobreideologizado que analiza la política económica. No es así. Pero si todos te están diciendo que en lo concreto con esta mega reforma hay un porcentaje de alta incertidumbre en términos de los beneficios que se proyectan con un crecimiento que en distintos organismos, el FMI es muy escéptico de los índices de crecimiento que están entregados en la propuesta del gobierno, pero lo que sí es cierto en lo concreto es que vamos a tener menor recaudación en el presente si se aprueba esta mega reforma. Entonces, los costos son muy ciertos porque vamos a recaudar menos, pero los beneficios están en supuestos que no han sido o que no han podido comprobarse o que no han podido convencer a los principales organismos internacionales y nacionales que revisan la política económica. Julio. Sí, hay varias cosas. Lo primero es que cuando tú ves los distintos gobiernos del año 90 a la fecha, todos han subido impuestos. Yo cuando digo que esto es un triunfo cultural y es mi alegría, y no sé si estoy pecando de exceso de optimismo, pero si no se la cree uno. Pero un exceso de optimismo porque decir, bueno, cuando en este país hemos discutido en gobiernos de derecha y de izquierda permanentemente ese impuesto, tú no sabes la alegría de mi alma de ver que se discuta hoy día más una rebaja de impuestos y que las compensaciones propuestas estén más en nuestra línea doctrinaria de crecimiento, generación de empleo y contención del gasto público. Y por tanto, a eso me refiero con una victoria cultural. Tanto es así que la izquierda en Chile hoy día, cuando habla de compensaciones, se queda la palabra compensaciones y no se atreven a decir aumento de impuestos. Porque las compensaciones, cuando no son crecimiento o reducción del gasto, son deuda o impuestos. Pero ni siquiera lo dicen. A mí me tocó estar en varios debates y no dicen que la otra alternativa a las compensaciones propuestas por Quirós son aumentar los impuestos. Y no se atreven a decirlo porque saben que popularmente la gente no quiere más impuestos. Y en Chile cada vez más hay una conciencia social, popular, de que todos pagamos impuestos. Esta idea de que los impuestos lo pagan los más ricos, la gente cuando paga ese Chocman y ese 19% lo sabe muy bien de que el impuesto lo pagamos todos. Una cosa respecto a las contribuciones, no quiero seguir metido en ese tema, pero solo para decirlo que también las contribuciones hay un problema con la fijación de los precios, porque los que hacen la tasación es el propio Estado. Y hay mucha gente que te dice, si tú de verdad crees que mi casa vale eso, te la vendo. Y el Estado no está dispuesto a comprarlo naturalmente. Entonces es fácil para el Servicio de Impuesto Interno decirle, esta casa vale tanto. Rato, sí. Claro, es una discusión también que deberíamos darle una vuelta. Y lo último, respecto, solo muy breve, respecto a los supuestos que dice Nicole que no se van a cumplir. El informe financiero es bastante conservador, quiso pecar de moderado más que de exceso de optimismo, dada la experiencia con la dirección de presupuesto pasada. Y hay un segundo elemento, siempre se dice que no hay ningún estudio que diga de que mayor crecimiento compensa esta reducción de gasto. Los estudios académicos lo que dicen es que rebaja de impuestos por sí mismo no es sinónimo de aumento de inversión, eso es verdad.
Y por eso este proyecto de ley no es un proyecto de mera rebaja de impuestos. Y ustedes mismos lo han dicho, el megaproyecto, la ley miscelánea. ¿Por qué es misceláneo? Porque tiene distintos temas. Sí. Un tema es la rebaja de impuestos, otro tema es la agilización de permisos y una cuestión muy relevante es la invalidez tributaria para dar certezas en un país que no se ha caracterizado en los últimos 10 años por dar certeza al inversionista. Oye, hablemos de las declaraciones también que hizo el ministro Quirós, que me parece bien relevante y se conecta con este proyecto. Si el proyecto no avanzara eventualmente, está la vía de los decretos, ha dicho el ministro Quirós. Nicole, ¿qué te parece esa declaración que refrenda además el presidente Kast allá en Costa Rica? También respaldó lo que dijo Jorge Quirós básicamente como un camino, sin pasar a llevar al Congreso, dijo, por supuesto, ni su facultad legislativa, pero es un camino. Sí, Nicole. pero es como bien difícil de entender que el presidente, apoyando estas declaraciones, diga que no es llevando a pasar al Congreso. O sea, el Congreso en Chile es colegislador, sobre todo digo, en este tipo de materias. Yo creo que trae de nuevo un fantasma que fue bien complicado durante la campaña del presidente José Antonio Kast, cuando dijo que efectivamente él iba a gobernar independiente del Congreso. Yo creo que cuando uno se plantea gobernar mediante decretos, sobre todo cuando va a haber cambios estructurales que han sido transversalmente, diría yo, porque hasta Evelyn Matei, que no digamos que una mujer de izquierda o de centro izquierda, ha sido bastante crítica con las medidas de este megaproyecto, dice que hay que tener mucho cuidado de aprobar este proyecto de ley. Creo que estamos hablando de un peligro mayúsculo, creo que es una muy mala señal. El presidente lo dijo en su época de candidato y después se desdijo, dijo que él no iba a gobernar por decreto. Entonces uno tiende a pensar que quizá no habló transparentemente con las personas que lo apoyaron finalmente en segunda vuelta. Yo creo que gobernar no es gobernar mediante decretos, gobernar es tomar decisiones, pero es saber dialogar. El Congreso en Chile es co-legislador, lo vuelvo a decir, y es muy importante que todas estas indicaciones y sobre todo una reforma que se presenta así tan regresiva pase por un Congreso que ha sido electo democráticamente y que representa a distintas fuerzas que existen hoy día en nuestro país y en la sociedad. Julio. Sí, yo creo que naturalmente las palabras del ministro de Hacienda y el presidente de la República hay que interpretarlas de buena fe, porque cuando un presidente dice que va a gobernar por decreto, ¿quién en su sano juicio puede creer de que pretende vulnerar las facultades constitucionales del Congreso o que esto va a ser una dictadura? No, cuando el presidente de la República y el ministro de Hacienda están diciendo que van a ejercer la facultad, la potestad reglamentaria y de los decretos establecida en la Constitución Política de la República, lo que está diciendo es que va a usar todos los mecanismos que la Constitución contempla para lograr para cumplir su compromiso con los chilenos en las urnas. Ahora, efectivamente, Nicole dice hay un carácter colegislador del Congreso con el presidente de la República, así es, pero el presidente de la República en Chile tiene la potestad reglamentaria y no hay nadie en Chile que tenga más autoridad que el presidente de la República. La Constitución dice que su autoridad tiene por objeto todo cuanto tenga por objeto la conservación del orden público al interior, la seguridad exterior de la República. Nadie tiene más poder que el presidente de la República. Ahora, ¿para qué? Para cumplir su compromiso con los chilenos, para lograr avanzar su programa de gobierno. Ahora, entonces, el alcance igual es limitado en el sentido de que, por ejemplo, hay temas del corazón de la reforma que no puede hacerlo por decreto. No puede hacer por decreto, obvio. claro, la baja de impuestos. Claro, o sea, por ejemplo, yo lo que entiendo, para ponerlo así de súper en sencillo, es que cuando Quirós dice esto, dice, bueno, ok, si esto no llegara a pasar, yo voy a tratar de reactivar la economía por otro lado. O sea, por ejemplo, el uso de suelo. Ya quizás no se aprobó la rebaja del IVA a la vivienda, que otro impuesto absurdo era cobrarle IVA a las personas que no pueden descontar el IVA cuando compran una casa y que encareció todas las casas en Chile. Pero bueno, tú puedes decir ya, no pude sacar el impuesto al IVA, entonces lo que voy a hacer para que baje el precio de las casas que estaban cada vez más caros es que voy a estudiar la política de suelo. Y eso sí es un resorte de un decreto de la potestad reglamentaria. Entonces yo lo quiero interpretar de buena fe y no como una falta de compromiso con los chilenos en segunda vuelta, ni con una intención iliberal, autoritaria del presidente Kast. No, al contrario, lo que está diciendo el presidente Kast es recordar una facultad constitucional. Oye, para cerrar, les propongo que hablemos del escenario en la oposición también a partir de esta negociación que lleva adelante el PDG, que esta semana quedó truncada. En el PDG no les gustó el borrador que vieron del proyecto de ley para devolver el IVA de medicamentos y de pañales, que es el tema que está sobre la mesa y que están discutiendo. Esto dejó al PDG todavía con la vía abierta para seguir conversando, pero algo distanciado. ¿Cómo ves tú, Nicole, ese rol que están jugando el PDG, la democracia cristiana, y cómo deja la oposición también el que haya grupos que puedan articular una mayoría más importante para el gobierno en el Congreso?
Sí, o sea, hoy día lo hemos conversado hartas veces con Julio. Además, Julio, te felicito porque creo que es el mejor vocero que podría tener el ministro Quiroz. Así que ojo ahí en el gobierno porque realmente se te entiende muchísimo más y con un muchísimo más sentido común de lo que lamentablemente el ministro de Hacienda ha hecho. Yo creo que tuvo una pésima entrevista el domingo pasado en la que yo creo que hay una... Voy a tocar al tiro lo de la oposición, pero hay como un espíritu de ser ultra dogmático y quedar en la historia con ejemplos de otros ministros de Hacienda que yo no sé si pondría, así que ojo ahí con las comunicaciones del ministro Quiroz, porque creo que lamentablemente parte de que se haya confundido tanto o se haya desordenado tanto el escenario para la aprobación de la reforma, parte de la base de las capacidades comunicacionales que tiene este gobierno y particularmente el ministro Quiroz. Oye, voy a terminar diciendo, sígame para más consejos. Pero pasando a la oposición, que yo creo que es muy importante, lo hemos conversado en otros paneles. Hoy día la oposición no es mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Tampoco somos mayoría en las comisiones técnicas que van a discutir la reforma y no tenemos las presidencias de las comisiones técnicas. Eso parte de la base de digamos, como un escenario muy limitado para lo que puede hacer la oposición. Yo estoy bastante contenta de que todos los partidos de la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, han sido capaces de no solamente entablar un diálogo, sino entablar acciones comunes de cómo enfrentar esta discusión. Y yo creo que lo han enfrentado con muchísima responsabilidad, sabiendo en el escenario que estamos en un contexto de minoría en el Congreso donde finalmente se va a aprobar o a rechazar esta mega reforma. Yo creo, y mi consejo en lo particular al gobierno, es que tratar de pasar una mega reforma tal como está, haciendo oídos sordos a todas las advertencias que han dado economistas de manera transversal, que han dado instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, como el Fondo Monetario Internacional, bueno, el Banco Central, etcétera. Haciendo oídos sordos y atrincherándose en una posición, creo que es muy dañino. Creo que una reforma estructural no se aprueba solamente con los votos propios o pirqueneando votos en el Congreso como lo hemos visto, sino que se aprueba con consensos transversales y hay que abrirse a eso. Julio, lo último antes de que nos vayamos. Muy breve. Lo del Partido de la Gente va a ser una aventura, porque aquí quizás esto es más para los ministros García y Alvarado que Quiroz, pero esto tiene un poquito marcar el tono de cómo vienen las negociaciones para el futuro. O sea, yo cuando vi, oye, que ahora lo rechazo, pero mañana en la mañana doy una entrevista, después me junto con Quiroz y parece que ahora voy a estar dispuesto, mi preocupación ahí, entonces, esta va a ser el tono de la discusión. Claro, yo digo, mira, yo pensaba ilusamente que como no hay elecciones en los próximos 3 años, la discusión iba a ser un poquito más elevada, más calma, y me doy cuenta que al final los titulares atraen mucho. Y yo creo que esto viene a marcar un poco el tono de la discusión legislativa. ¿El gobierno debería buscar votos en otro lado, digamos, no en el PDG? No, yo creo que el gobierno, y aquí voy al punto de lo que hablaba la Nicole de transversalidad, yo creo que el gobierno tiene que tratar de que este proyecto de ley sea lo más transversal posible, pero sin perder la esencia de una tendencia, una pendiente hacia rebaja de impuestos y limitación del gasto público, porque para mí la transversalidad no es un bien en sí mismo. Sería estupendo que lo tuviera, pero si no, prefiero un buen proyecto de ley aprobado por un voto a que un mal proyecto de ley aprobado con todos con los brazos arriba. Porque el 2014 aprobamos la reforma Bachelet con votos de derecha e izquierda. Te aseguro que la derecha se arrepiente en el alma, pero también tenemos que eso trajo un estancamiento del país, baja el crecimiento y menos empleo. Y hoy día cuando tú tienes un país que está endeudado en 41% del PIB, que hay 800.000 personas que buscan pega y que no encuentran, y que el país crece 1%, mientras el gasto público crece 4% al año, nos arrepentimos de esa transversalidad. Julio Isamit y Nicole Cardoch con nosotros en el panel de esta mañana. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Por haber venido. Gracias, Julio. Buen fin de semana para